Oiga, vamos a entrarle al desmenuzado de la mañanera, que si bien es cierto fue una mañanera corta, porque hubo una conferencia, hubo un anuncio importante en términos sociales. Yo quiero rescatar para empezar esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carlos Salinas de Gortari. Hay muchas personas que pensarán que es exagerado el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que Carlos Salinas de Gortari es el padre de la desigualdad moderna. Seguramente ustedes nos critican porque le mentamos la madre a Carlos Salinas de Gortari, o a lo mejor ni siquiera creen que hay miles, cientos de miles o hasta millones de mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, por culpa de aquella crisis que dejó, el desmadrecito que dejó Carlos Salinas de Gortari. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de una desigualdad social, hablando de atacar las raíces de esta desigualdad, recordó el legado nefasto, infernal de este personaje, el pelón orejón Carlos Salinas de Gortari. Nos llevó por el camino del desastre, de la desigualdad y de lo que hoy conocemos como México. El hecho de que haya tantos pobres, que los pobres tengan tan poco y los ricos tengan mucho, podríamos enjaretárselo, si me permite la expresión, a Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vea y escuche. Cuando empezó esta política a aplicarse, la revista Forbes, que registra a quienes poseen más dinero en el mundo, publica listas de los hombres más ricos del mundo. 1988, cuando se intensifica la política neoliberal en México, había en esa lista de los hombres más ricos del mundo solo una familia mexicana. Empiezan a entregar los bienes del pueblo y de la nación, bancos, empresas, todo, la piñata, y al final de ese gobierno, en el 94, ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. En el 88, una familia, repito, con 2,000 millones de dólares. En el 94, 22 con 48,000 millones de dólares en 6 años. Y ya México está en esa revista en el 4º lugar en el mundo en multimillonarios, solo superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Y al mismo tiempo, con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron mucho esta política, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México. Por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. Ya no queremos esa política. Madrazo a Carlos Salinas de Gortari. ¿Así o más claro? Y todavía hay personas que se sienten honestamente orgullosas en México porque Carlos Slim está entre los hombres más ricos del mundo. Yo no entiendo, mi querido Toño, y te saludo con mucho gusto allá en nuestros estudios en Chicago. Es mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. ¿Cómo hay personas que no entienden a lo que le aplauden a esta desigualdad? ¿Cómo puede ser posible que México, con tantos millones de pobres y con tantos pobres que no tienen ni para tragar, tenga tantos ricos, tantos multimillonarios?
Y muchos de esos, y yo voy otra vez con el tema, muchos de esos ni siquiera pagan lo que le corresponde de impuestos los hijos de su chingada madre. Explícame, Toño. O nunca los pagaron. Vicente, te saludo con mucho gusto y con pues mal sabor de boca que nos dejan estas declaraciones desde ya muy temprano, que México, antes del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, solamente tenía un multimillonario, una familia que tenía más de 2,000 millones de dólares, no de pesos, de dólares, y que aparecía en la lista de los más ricos y poderosos de la revista Forbes. Me duele escuchar exactamente eso, que terminando el sexenio, en 1994, y eso lo dije también hace un ratito, porque me sigue doliendo mucho, cuando muchas personas se enfrentaron a una crisis terrible. Muchos perdieron sus trabajos, muchos se divorciaron, muchos perdieron sus casas, sus coches. Incluso compartía esto, Vicente, Rafa y público consentidor, que una vez yo caminando por calles de Ciudad Satélite, nos dimos cuenta que estaba cerrado pues esa avenida en la avenida Periférico en donde están las torres de Satélite, porque se había tirado un señor se subió a la torre roja de las torres de Satélite y se mató. Nos enteramos después que el señor pues se había divorciado de su esposa lo había dejado, había perdido su casa, había perdido su coche, había perdido su trabajo desde un principio. Después de esta crisis tan horrible el 94, como muchos mexicanos se suicidaron, muchos mexicanos cayeron en la pobreza, otros se vinieron a vivir acá a Estados Unidos, a buscar otro tipo de oportunidades, y mientras todo esto pasaba en 1994, que según Carlos Salinas de Gortari se atribuía al error de diciembre, no sé si se acuerdan de esto, mientras este sufrimiento tan fuerte teníamos nosotros como mexicanos, 22 familias eran extremadamente ricas, 22 familias se convirtieron de la noche a la mañana en ricos y poderosos. No tenían 2 que 3 millones de dólares, no, tenían más de 2,000 millones de dólares, eran multimillonarios, llegaban al billion, como le dicen en Estados Unidos, eran extremadamente ricos, mientras nosotros sufríamos. Eso es absolutamente terrible. A mí tampoco me da de ninguna forma orgullo el decir que Carlos Slim, por ejemplo, es uno de los mexicanos más ricos de México. No, del mundo. Del mundo, disculpe usted. No, es que ¿sabes qué? Déjame te interrumpo ahí porque tuve la oportunidad de viajar a Londres hace como 5 años y fuimos a la comunidad libanesa y los libaneses nos decían, mexicanos, nosotros tenemos mucho en común porque ustedes mexicanos tienen a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Te sientes orgulloso, Toño? Me decía, yo le dije, híjole, pues no, la verdad no. Se los catafixiamos. Le dije, no, la verdad no, porque muchas veces los empleados de Sanborns o de Telmex no se las ven tan bien como él, que tiene toda la lana del mundo. Nada más dejarlo por ahí, ya me extendí, una disculpa. Mi querido Toño, también le doy la bienvenida a Rafa Herrera, nuestro corresponsal aquí en Palacio Nacional, quien tituló bien su resumen de la mañanera. Madrazo al duende maldito de Salinas. No es para menos, mi querido Rafa, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Vicente, y otra vez saludando a toda la gente linda. Efectivamente, ese es el resultado de esta política neoliberal que incrustó, desgraciadamente, porque todavía tenemos un rezago de esta política neoliberal que todavía no la podemos sacar para que los mexicanos tengan mayor igualdad, que metió este duende maldito de Salinas de Gortari y que desgraciadamente ahí se catapultó esa desigualdad donde los pobres eran más pobres y los ricos eran más ricos. Y desgraciadamente esa desigualdad también repercute en ese tejido social. Por eso también tenemos tanta delincuencia, tanta violaciones, etcétera. Y desgraciadamente toda esa corrupción que llevaron estos gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y no se diga de Peña, de este triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación, pues es lo que nos han dejado. Esa es una herencia que, aunque le duela a la oposición y aunque digan que no es cierto, esa es una herencia que nos están dejando y eso es lo que no quieren entender. Realmente es lamentable, y bien lo dice Toño, este recuento de los daños que dejó Carlos Salinas de Gortari, bien lo dice Toño. O sea, es lamentable todo lo que ha estado pasando durante décadas y que desgraciadamente hasta apenas se está dando todo esto a la luz.
Ahí vemos el tema de Diego Fernández de Ceballos y un largo etcétera. Yo les pregunto, con esto que ha destapado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Carlos Salinas de Gortari es intocable? ¿Es el intocable en México? Sí, la verdad que Yo sí. pregunto, les pregunto por esto, ¿cuántos grandes empresarios, cuántos grandes personajes de la política le deberán favores a Carlos Salinas de Gortari, que tal vez cuando entró como presidente eran don nadies y salieron como ricachones? ¿Eso lo hace intocable a Carlos Salinas de Gortari? Desgraciadamente, Vicente, durante décadas fue así, intocable. Aquí es donde vamos a ver si este cambio de gobierno, como va pasando el tiempo, si vienen investigaciones, porque no es de que se quede impune Carlos Salinas de Gortari con el tiempo. Pero sus crímenes, sus delitos, si es que existieron, nótese mi sarcasmo, pues ya prescribieron. ¿Estarás de acuerdo? Sí. Creo que lo que hace el presidente es exhibirlo y que pierda de alguna manera su honorabilidad, como dice el presidente, Toño. Sí, Vicente, mira, a mí me llama mucho la atención también esto, Vicente, Rafa, que lo hace en frente de las autoridades de Naciones Unidas, de la CEPAL, que tenemos a funcionarios internacionales en esta conferencia mañanera, y ahí vislumbra el presidente esta declaración sobre los más ricos de los ricos, sobre esos hombres y mujeres que pues eran normalmente ricos, pero que después de que terminara el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se convirtieron en extremadamente ricos. En efecto, esto pues ya prescribió y Carlos Salinas de Gortari en su vida va a enfrentar a las consecuencias. Eso es lo que yo creo, a menos que se le una vez más se le atribuyan crímenes de lesa humanidad, pues él es Carlos Salinas de Gortari, el que enarbola el inicio de este neoliberalismo que termina con la ruina de México, que termina con esos dos sexenios tan nefastos que fueron los de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Dos sexenios que verdaderamente esa es la culminación del neoliberalismo que inicia Carlos Salinas de Gortari. Y le estoy pasando a David unas imágenes de aquella época, del 94, de cómo la gente veía a Carlos Salinas de Gortari. Por ejemplo, durante Semana Santa, ustedes lo saben, nosotros los mexicanos tenemos al Judas, ¿no? Que quemamos al Judas, en su momento fue a Antonio López de Santana cuando perdimos la mitad de nuestro territorio, y siempre se quema a un Judas que tenga que ver con la política. Me acuerdo mucho, Vicente, que se hacía la estatua esta de la efigie del Judas con el chupacabras que venía siendo Carlos Salinas de Gortari, que le está poniendo en estos momentos David en pantalla. No sé si se acuerda usted. Así es, mi querido Toño. Oye, yo pregunto, porque algo que me decía Rafa aquí, fuera de cámara, ¿prescribirá el crimen de traición a la patria? Porque esto no es traición a la patria, ¿qué es? Sí, es realmente lamentable. Yo creo que, mira, con base, ya cuando hay un cambio al artículo 35 y seguir con este tema, yo sé que a lo mejor muchos quieren el perdón y el olvido y seguir hacia adelante, que es válido, que se respeta, que es su punto de vista. No lo comparto, yo no lo comparto porque, puta Vicente, perdón y que lo diga, pero ver a niños en la calle por esa resaca precisamente de un Carlos Salinas de Gortari que en vez de ver por los mexicanos, vio por sus intereses. Ese cabrón se llevó, literal dejó en quiebra al país. ¿Y cómo es posible que no vaya a pagar las consecuencias? Hay que decirlo, ese maldito duende, puta, o sea, yo si lo veo, no sé qué haría, pues por lo menos le miento a la madre, por lo menos. Bueno, oye, a ver, mi querido Rafa, Toño, quiero leer algunos de los comentarios que hemos recibido en el chat. Me dicen que también están limitados para mandarnos los superchats. Me dicen algunas personas que quieren mandar superchats y apoyarnos económicamente en Sin Censura, que no pueden mandar más de $2 o algo por el estilo. Miren, les agradecemos en el alma. Gracias por querer y por poder, y de alguna manera le vamos a sacar la vuelta a este cerco. Ya también pueden hacer los donativos vía telefónica con Ceci, si es que no pueden hacerlo por el superchat.
Les agradecemos a las personas que quieran aportarle a Sin Censura, a este medio que habla como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Ahí donde don David nos pone la flechita está el signo de pesos o de dólares. Dele clic con su tarjeta de crédito, nos manda su aportación, nos manda un mensaje, díganos que no es bot, díganos que no es miembro del gobierno, porque luego dicen que es el nuevo chayote que estamos recibiendo. No te burles. Y los ardidos, ¿de qué murieron los quemados? ¿No? Exactamente. Bueno, para las personas que quieran y puedan, ahí mándenos el superchat. De antemano, muchas gracias por su apoyo. O pueden llamarle a Ceci. En Estados Unidos marquen al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, y desde México marque al 001-773-475-7214, 001-773-475-7214. Recuerde que también en México puede hacer sus depósitos en este número de tarjeta Banamex, Saldazo, OXXO, que aparece en pantalla. Pueden hacer sus depósitos en cualquier tienda OXXO o en cualquier sucursal de Banamex. Antes, bueno. Sí, Ahí estamos. Estamos. Antes de que hagan su depósito en cualquier tienda OXXO, hagan una pregunta rebelde, diría Marcelo Ebrard. Una pregunta que no es neoliberal, una pregunta filosófica al cajero o a la cajera del OXXO antes de hacer su depósito a esta cuenta. ¿Cuál es esa pregunta, mi querido Toño? Bueno, pues pregúntele si cree en el chupacabras y si cree que es Carlos Salinas de Gortari. Y también pregúntele si ya pasó Obrador por su cafecito, porque le encanta esa agua de calcetín, ya sabe que se para de pronto por ahí, ¿no? Entonces... Bueno, el número de tarjeta para que haga sus depósitos después del pitorreo de siempre aquí en Sin Censura. Ándale, ¿ya viste el chupacabras? 4766-8408 9217-5790. Repito, 4766-8408 9217-5790. Ahora, quiero hacer una aclaración porque esto es importante. Permítanme nada más sacar la información que es relevante ante esta andanada de chingaderas que nos dicen, que nos escriben, que nos escupen. Hay personas, mi querido Toño, Rafa, amigos, gracias.